Bien, amado, puesto en pie. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. La Escritura dice en el Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Exaltamos tu nombre en esta hora de la tarde. Te damos gracias porque nos permites allegarnos al trono de tu gracia, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres Dios y nosotros hombres. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de vida y poder, Señor, en esta hora de la tarde, acercándonos, Señor, a ti, a tu gracia, Señor amado, permanente para nuestra alma. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona, Señor, nuestras faltas y ayúdanos a fortalecernos cada día. Danos sabiduría para entender los propósitos, Señor, por el cual usted nos ha llamado a este santo evangelio. Danos entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío, cada día en esta lucha, Señor, contra el mal, en esta lucha contra, Señor amado, nuestros enemigos, para poder salir airosos y vencedores, Padre Celestial. Amén. A ti clamamos en esta hora porque tú eres Dios, ahí en el cielo como también abajo en la tierra. Pedimos por los hermanos que están enfermos, por aquellos que están angustiados, agobiados, Señor amado. Fortalece sus almas, extiende tu mano misericordiosa de poder y de gracia sobre sus vidas y ayúdales, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Señor amado, para que puedan levantarse, Señor, de ese estado en que se encuentran en esta hora. Mi hermana María, Señor amado, y todos aquellos los que están enfermos, Señor, aleluya, en diferentes lugares, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, Señor amado, nuestros familiares, Padre Celestial. Amén. Tu mano se extienda favoreciéndole en el nombre de Jesús. Pedimos por este país, pedimos por su gente, pedimos, Señor amado, por tu iglesia, por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, por aquellos que nos dirigen, Señor amado, aquellos que están puestos por delante, Señor amado, para llevar a cabo la labor, Dios mío, que usted le ha encomendado de administrar y de llevar, Señor, a su iglesia por el camino y la senda del bien. Danos entendimiento de tu palabra, Señor, y que podamos entender cada día los propósitos, los dichos de tu boca, Señor amado, y hacer así tu voluntad siempre. Te pedimos, Señor, aleluya, en esta hora que tú nos hables a través de tu palabra, nos enseñes, Señor amado, por medio de ella, y que podamos entender con claridad, Dios mío, aleluya, lo que usted quiere decirnos en esta hora. Señor, nosotros nada tenemos, pero tú lo tienes todo, Padre. Ahora, Señor amado, levanta tu iglesia, levanta tu pueblo, levanta tus hijos, para seguir adorándote, seguir exaltándote en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a redimir el tiempo, hermanos. Capítulo 7 de Hebreos. Vamos a seguir con la enseñanza de este libro. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Por la mañana, muy temprano, estábamos examinando el capítulo 6, donde podemos aprender muchas cosas, hermanos amados, y entender lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Capítulo, bienvenida, no le voy a saludar a usted. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén. La haya mirado por la otra persona. No, sí. Ya, pero sea bienvenida, amén. A medida que lo va encontrando, capítulo 7, no tiene escritura, pero igual se pone de pie, por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Amén. Hebreos 7, se va poniendo de pie. Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que fielmente, hermanos, están en la enseñanza. El día me hablaban de la Argentina, parece que tenemos una hora de desfase con ellos, y hay hermanos que se conectaban con nosotros, pero han perdido ahí la conexión por el tema del cambio de hora. Amén. Pero igual les mandamos un saludo a mi hermano Daniel, a su esposa, de la República de Argentina. Amén. Y así a todos los hermanos que nos ven a través de todas las naciones,
Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil y diferentes países que nos ven, Estados Unidos también, hermanos de allá que se conectan con nosotros para seguir las enseñanzas. Nuestro hermano Alberto Catejo. ¿Cuánto es hebreo? ¿Cuánto pasó? 7. Hebreo 7. Sí, Hebreo 7. Eso está, Hebreo está después de Timoteo. Tito, perdón. Después de Tito, Hebreo. Bien, ¿lo tenés? Bien. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente un rey de justicia y también un rey de Salem. Esto es, un rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tome su asiento, hermanos amados. Voy a leer un poco los versículos de más atrás del capítulo 6 para que podamos entender, hermanos, con respecto a este sacerdote de Melquisedec. Sabemos que el libro de Hebreos viene, hermanos, enseñando a Jesús, a los hebreos, claramente, para que puedan entender quién es Jesús. ¿Amén? Y eso es importante, hermanos, que todos sepan quién es Jesús. Muchos dicen que es un hombre que estaba adelantado en su tiempo, ¿cierto? Porque hablaba muy bonito. No era un filósofo tampoco. Y la Biblia nos declara quién es este Jesús. Ahí. Por ahí quedó más o menos, ¿cierto? Ya, está más o menos, ya. Si no, pasamos abajo. Voy a tomar del verso 6 un poquito, dice... del verso 18 del capítulo 6 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual dice, tenemos la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, este Jesús, ¿verdad? Dijimos día atrás que los profetas eran los representantes de Dios en la tierra. ¿Amén? Pero los sacerdotes eran los representantes del hombre, los que mediaban. Jesús cumple todos los roles, como profeta y ahora como sacerdote, como cordero también. Cuando muere, muere como cordero. Cuando resucita, ¿verdad? Y va a presentar la ofrenda, entra, ¿cierto? Como sacerdote. ¿Amén? Como tranquilo nomás, no salude. Tranquilo. Entra como sacerdote. Y esto es lo que por eso que el escritor a los hebreos, usted sabe que Israel rechazó a Jesús, ¿verdad? No la masa completa, pero gran parte de Israel no creyó en Jesucristo. Entonces, el escritor, ¿qué es lo que está haciendo? A través de todo el libro, presentando a Jesús en diferentes formas. Y presentándoselo, ¿para qué? Para que ellos vieran que él cumplía la profecía bíblica. Por eso es que lo que Jesús les dijo a los fariseos, que todo lo que está escrito de él tiene cumplimiento. Porque ellos no creían que Jesús era el Mesías, el que había de venir a salvar, ¿cierto?, a su pueblo, y no solamente a su pueblo, Israel, sino que a todos los que creyesen en él. Entonces, aquí lo va a presentar como el sacerdote, o sea, como el mediador. ¿Qué es lo que sucedía en la antigüedad? Para que podamos entender esto. En la antigüedad, el sumo sacerdote, el sacerdote máximo,
presentaba ofrenda primeramente por él, ¿verdad? Y luego presentaba ofrenda por el pueblo. Eso era la ofrenda anual, del año, al año. Amén. Ahí estaban las ofrendas diarias, por eso que hay una cantidad de sacerdotes. Y no pienso en los curas de ahora, no tiene nada que ver con los sacerdotes, los curas de la Iglesia Católica. No tiene nada que ver, están muy lejos de hacer eso. Y estos presentaban sacrificios, ¿cierto? Cuando el hombre pecaba, ¿cierto? Si era pobre, ya una tórtola, un palomino, lo presentaba, ¿cierto? Y eran expiados los pecados. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, le correspondía hacer el sacrificio por todo el pueblo, por toda la nación. Esto para que ustedes entiendan que el pecado es tan fuerte, es tan poderoso, por decirlo así, en cierto modo, que los sacerdotes estaban constantemente haciendo sacrificio. Imagínense. Los hombres pecaban, traían su sacrificio, traían su ¿cuánto se llama? ¿Ofrenda? La ofrenda, gracias hermano Leo. La ofrenda, y se la presentaba al sacerdote, y el sacerdote presentaba por él los pecados. Pero en el caso anual, una vez al año, era especial. ¿Por qué? El templo, vamos a hacer un... Dios se nos da muy bueno para el dibujo como hermano del Pablo. Aquí está el lugar santo, hermanos amados, y aquí está el lugar santísimo. Se supone que aquí moraba la gloria de Dios. ¿Amén? Aquí moraba la gloria de Dios. Entonces, cuando se presentaban por los pecados diarios, se presentaban acá en el altar y todo, pero el anual, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Amén. Una vez al año. Sí. ¿Ya? Entonces, hermanos, este lugar es donde moraba Dios. Ahora, fíjense lo que, como dice el verso 20, dice, donde Jesús, voy a volver al 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí había un velo. Amén. No era un velo así como nosotros decimos, vamos a ver este velo. No, era un velo, pero que ni la fuerza de los caballos podían partirlo. Era más firme que un muro. ¿Amén? Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía por expiación de los pecados de todo el pueblo. Entonces, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Jesús no entró aquí, en el templo, que estaba hecho allá en Israel, el templo que fue luego destruido por Tito, ¿cierto?, en el año 70. Jesús no entró ahí porque acuérdense que Jesús se fue de ahí. Amén. Recuerden que cuando Jesús fue a su casa, ¿verdad?, ¿qué encontró? Ayer escuchaba un pastor que decía que eran vendedores, como vendedores ambulantes los que iban allá. No, eran los sacerdotes los que tenían el negocio ahí, de venta de animales y cambio de moneda. Los sacerdotes hacían negocio en el templo. Entonces cuando Jesús entró, llegó al templo, encontró eso, tomó una huasca, ¿cierto? Y empezó a dar vueltas las monedas, perdón, la moneda de los cambistas, y dijo, mi casa es casa de oración. ¿Cierto? Sí. Mi casa es casa de oración. Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, tal como lo profetizó Jeremías. Amén. No, dice, no, ¿cuánto se llama? No os conquisté con decir casa de Jehová es esta. Amén. Entonces, hermanos amados, Jesús se va de ahí y les dice ahora, vuestra casa, esta, la misma, Amén, que le habían construido a él, ahora no dice mi casa, dice, vuestra casa sea dejada desierta. amén. Y se va. ¿Sí? Se va, ¿cierto? Se cumple lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Donde la gloria sale del templo y se va, ¿cierto?, hacia los montes. Entonces Jesús no entró aquí. La Escritura dice que Jesús entra ¿a dónde? A los mismos cielos. Amén. ¿Amén? Él entra a los mismos cielos. Por eso es que cuando Jesús resucita, María lo fue a tocar y él le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre a presentar la ofrenda. Primero fue el Cordero, el que murió. Amén. Fue sacrificado, el que derramó. Por eso es que Jesús, si usted lee el Antiguo Testamento, con respecto a los sacrificios, se da cuenta que Jesús cumple todo. Todo. Amén. Él es todo. Y por eso nosotros confirmamos también a la luz de la palabra que Jesús es Dios.
Sí, amén. Fue hombre. Él vivió los días de la carne, eso es innegable. ¿Amén? Él vence a Satanás, no lo vence como Dios, lo vence como hombre. ¿Amén? Amén. Porque él no pecó. Y eso es lo que está declarando aquí el escritor. Entonces ahora va a hablar, dice, porque este Melquisedec, o sea, este Jesús, o este sacerdote, Amén. según el orden de Melquisedec, rey de Salem. Salem significa paz. ¿Amén? Sí. Sacerdote del Dios Altísimo. Ahora es sacerdote, ¿eh? Es hijo, es cordero, es sacerdote. La hace toda. Sí. Por eso que nosotros, hermanos, no necesitamos hacer obras para salvarnos, porque Él ya nos salvó. Lo único que necesitamos nosotros es ser obedientes a su palabra. Amén. ¿Amén? Y cuando obedecimos su palabra, hermano, no es una obra para salvarnos, sino que cumplimos como hijos. Amén. Porque el hijo tiene que ser Obediente. obediente. ¿Amén? El hijo de Dios tiene que ser obediente. Por eso que cuando la Biblia habla de arrepentimiento, nosotros nos devolvimos del mal camino que íbamos y nos tornamos al camino bueno. Entonces eso transforma. Eso va transformando al hombre en el caminar. Y ahí el hombre tiene que tener una decisión. ¿Por qué? Porque el hombre tiene los días contados en la tierra. Moisés decía 60, 70, 80, los más robustos, ¿cierto? Pero con todo dolor y molestia, porque cuando uno llega viejo ya no se puede ni los pies. ¿No? Entonces ya es molestia, ya uno empieza a hacer una carga para el familiar. Ya no es una carga familiar que tiene que estar cuidando al abuelito, que tiene que cambiar pañales. Entonces ya es una molestia. Y el hombre tiene los días contados en la tierra. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir. Podemos pasar, oiga, una enfermedad grave. Pero si no es el día, usted no se va. ¿Sabe por qué Dios le da el día al hombre? Para que el hombre se arrepienta. Porque el hombre, hermanos, no sabe el día ni la hora de su partida. Amén. ¿Tenemos fecha de nacimiento? Sí, la tenemos. Amén. Entonces Jesús, proveyendo esto de la condición del hombre, proveyó salvación para el hombre. ¿Ven? Y aquí es donde dice, porque este Melquisedec, rey sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, esto está en Génesis 14, ¿te lo puede leer? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, también rey de Salem, este es rey de paz. ¿Ves? Salem es rey de paz. ¿No vinieron al final? No. ¿No? Ya. Bueno, se lo perdieron. Amén. Cuyo nombre significa entonces rey de justicia. Y también rey de Salem, que es rey de paz. Por eso que en Jesús podemos encontrar ¿qué cosa? La justicia y la paz, porque Él es justo. Amén. Los políticos, los gobiernos ofrecen justicia, ofrecen paz, pero no pueden. No tienen la capacidad, hermanos amados, de ofrecer paz. Porque ¿cuándo tiene paz el hombre? ¿Y si se hace en el Señor? Si se hace en el Señor, ¿no hay con paz? No. ¿Ven? Cuando el hombre se amista con Dios, Amén. cuando Dios le perdona los pecados al hombre, el hombre tiene paz. Y ahora dice, puedo morir tranquilo. Lo que decía el día atrás yo, el hombre cuando está agonizando, ¿cierto? Manda a buscar al tío, a la tía, al abuelito y a todos los que ha ofendido. Amén. Y les pide perdón a medio mundo, ¿cierto? Pero eso no le da la salvación. No le va a dar la salvación. Esa es una creencia muy burda, muy absurda. No le va a dar la salvación. Porque el hombre para ser salvo tiene que amistarse con Dios. Amén. La única manera de que el hombre se amiste con Dios es que Dios le perdone los pecados. Y Dios quiere perdonar los pecados. Amén. Sí. Y por eso dice el Isaías, venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Entonces, ahí encuentra verdaderamente justicia al hombre y paz. Amén. Dios le hace justicia al hombre. Por eso si usted lee las bienaventuranzas se da cuenta. Pero esas bienaventuranzas son para la iglesia, no es para el mundo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no está hablando de los pobres, porque hay pobres que son todos más soberbios que...
más soberbio que los ricos. Entonces está hablando de los pobres espíritus. ¿Quién es pobre espíritu? El que reconoce que necesita ser salvo. Amén. El que reconoce que es un pecador y que necesita que Dios le perdone los pecados. Hay algunos que se hacen de rogar para que Dios les perdone los pecados. Eso no debe ser. No debe ser. No, ya en la otra oportunidad tomo el nombre. No, hermano. Es algo que debe ser una necesidad. Porque se lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos los días contados. Amén. Y perdone que saque a colación esto. Aquí pasaron varias personas que no tomaron el nombre. No recibieron el perdón. ¿Por qué? Porque no quisieron. Y eso es triste. El caso mío también esto de mi padre. Y yo fui a conversar directamente con él. Y le dije, usted tiene que arrepentirse, tiene que tomar el nombre. Entonces, aproveche el tiempo, iglesia. Amén. Aproveche el tiempo, hermano, que Dios le da. Porque usted no sabe mañana si estar vivo. Amén. Porque después usted no le va a decir, Señor, pero es que no me dijeron. Recuerde que todo queda escrito. Este culto se está escribiendo. ¿Sabe usted, no? Y aunque usted no lo crea, Dios sabía quiénes iban a venir el día. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque Dios lo sabe todo. Amén. Entonces, hermano, este Melquisedec, que ahora se presenta como sacerdote, y que recuerda el escritor que le recibió los diezmos a Abraham, pero aquí no está hablando de los diezmos, ojo, que está haciendo un recordatorio que cuando aparece este Melquisedec, porque muchos pastores que son viarachos que cobran diezmos, sacan a colación esto. No, aquí no está hablando que hay que cobrar diezmo, porque la iglesia no paga diezmo. Amén. Para que usted lo tenga claro. Porque muchos no quieren venir a la iglesia porque dicen, es que me cobran el diezmo. No, aquí no se le cobra el diezmo a nadie. Y la iglesia no paga diezmo. Amén. Sino que el escritor está recordando ese suceso. Amén. Que este Melquisedec ya estaba ya. Sí. No aparece después. Entonces, ¿Cristo aparece en el Antiguo Testamento? Sí. Amén. No, pero es que parece, nació de María. Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Lo dice yo era. Amén. Yo soy. Y el término yo soy solamente lo ocupaba Dios. Nadie más puede ocupar ese término. Yo soy el que soy. Amén. Amén. Entonces, fíjense el verso 3. Miren. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No tiene más. Por eso que nosotros decimos que María es la madre de Jesús. Que no tiene mamá, no tiene papá. Cuando usted se pregunta, ¿y quién creó a Dios? No, Dios no lo creó nadie. Él ya era. Él ya era. Sin madre, sin padre. No tiene genealogía. No podemos decir, este acá, y aquí nació Dios. No, bueno. Si usted toma el verso 1, el capítulo 1 de Mateo, ahí hay una genealogía. ¿La leí usted? Sí, amén. ¿Cierto? Sí. Dice, ¿me lo puede leer menos el último, por favor? Dice, este engendró a este engendró a este engendró a este. Y me lee el último cuando dice José, hijo de José, José, hijo de tal, marido de María, que engendró a aquel. El capítulo 1, el verso 6. Ya, por favor. Verso 16. Mire cómo termina eso, para que usted se dé cuenta. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ve? Nos dice que José no encontró. ¿Te digo no? Hay un detalle ahí, ¿ve? La escritura no habla, la escritura habla claro. Hay un detalle. José no engendró a Jesús, por tanto no era el hijo del carpintero. No. Jesús no era el hijo del carpintero, no era el hijo de María. No. Jesús era el hijo de Dios. En la carne. ¡Ah! Y ahí están los tres, no. Jesús era el hijo de Dios en la carne. Porque Dios tuvo sus días de la carne. Por eso que en los capítulos anteriores decía, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué es lo que tenía que aprender Dios? Si todo lo sabe. Él no había vivido nuestra naturaleza.
obediencia. Él no estaba sujeto. A él se le sujetaba todo, pero ahora cambia la acción. Dios se sujetó. Por eso esta salvación vale mucho, hermano. Si nosotros Amén. consideramos esta salvación, amén. Si le ponemos énfasis a lo que dice la Escritura, que Dios, siendo creador, se puso abajo. ¿Tendría que haberlo hecho? ¿Tenía algo que haberlo hecho? ¿Tenía algún motivo para hacerlo? No, ni ¿Éramos muy buenos nosotros que nos quería rescatar? no. ¿Éramos muy santos? Éramos todos malos, hermano. Y ahí lo dice el libro romano, éramos todos malos. Y me parece que cuando reprocharon la actitud de Jesús, que comía con los publicanos, con los pecadores, con las rameras, él le dijo que los enfermos necesitan médico. El que está sano no necesita al médico. ¿Usted necesita a Jesús? También. Parece que cuando el pecado es una enfermedad. ¿Ve? El pecado es una enfermedad. Pero cuando usted viene a Cristo, Dios lo sana. Amén. Sí, Señor. Puede que a muchos les dijo, tu fe te ha hecho salvo. Sí, tu fe te ha hecho salvo. Pero no es la fe que usamos nosotros normalmente, esa fe religiosa, ¿cierto? Esa fe supersticiosa que teníamos, que nos inculcaron nuestros papás. Sino que habla de la fe de Jesucristo. Esa es una fe diferente. ¿Y sabe por qué eso hace la diferencia? Porque la fe de Jesucristo viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Y por eso que es conveniente que estemos siempre leyendo y escuchando la palabra. Amén. Esta nos engendra fe, ¿no? Amén. No la fe terrenal que nosotros tenemos, esa fe que nos heredaron los padres. Que lo quisieron hacer bien, por supuesto, eso es a lo mejor indiscutible. Algunos no lo hicieron muy bien, eso lo va a juzgar Dios. Pero quisieron inculcarlo algo bueno. A mí me llevan a la iglesia cuando chico a persinarme y a doblarme la rodilla delante de los monos. Hasta que yo entendí por la Escritura que eso estaba malo. Y ahí cambió porque ahí yo llevé a mi mamá. La que me llevaba a mí de la mano, después la llevé yo a ella. Ahí cambió. Cambió la situación. Entonces es importante considerar esto, hermanos amados, que el que hizo la salvación y que la llevó a cabo es el mismo Dios. Amén. Porque por eso que nosotros no confesamos la Trinidad, porque la Trinidad divide a Dios en tres personas. Sí. Y deja a Dios en una acción, deja al Hijo en otra acción y deja al Espíritu Santo en otra acción, cuando es un mismo Dios que lo hace todo. Amén. 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 Ah, pero que cuando Juan lo bautizó, se escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, y el Espíritu Santo vino en forma corporal como de paloma, no era una paloma, en forma corporal como de paloma. Ahí están los tres, dicen muchos. No, eso lo vio Juan, ¿no? ¿Usted le ve la Escritura? Sí, amén. Eso lo vio solamente Juan porque era para testimonio para él. Sí. Para que Juan entendiera que ese era el Cristo, que era el Mesías. Ah, pero Juan después mandó a dos discípulos a preguntarle si era él o esperaban a otro. No, Juan no estaba confundido. Lo que pasa es que como venía la muerte de Juan, y Juan tenía muchos discípulos, quería que los discípulos se despejaran de él. Entonces, si usted lee bien, porque hay que leer bien la Escritura, mandó a los discípulos y Jesús les dice, díganle a Juan, ¿cierto? De la sanidad, de lo que hizo. Y cuando se fueron los discípulos, cuando ellos se fueron, Jesús empezó a hablar bien de Juan. Porque si empieza a hablar bien de Juan ahí, eso se apegan como lava. Porque usted sabe que el hombre tiene esa característica. No es que Juan estuviera confundido, porque Juan ya había visto la señal, que ese era el Cristo. Sí, amén. Pero tenía que hacer que sus discípulos más cercanos, que eran esos que estaban hasta el final con él, se fueran con Jesús. Porque él iba a partir. En una oportunidad dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Amén. Entonces, hermanos, dice, considerad, ¿ve? Pues cuán grande es este. Amén. Quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahí hay otro pasaje importante que debemos considerar. Abraham no compró al darle los diezmos al Señor la promesa, como se ha enseñado malamente en la iglesia. Dele los diezmos al Señor y Dios lo va a bendecir. Nosotros no compramos salvación, porque esa salvación no tiene precio. Hay un malentendido. Lo que hace el Señor es bendecir, ¿cierto? A Abraham, porque lo que le dio a Abraham era los rayojos del botín. Sí, amén. Lo que había ganado, ¿cierto?, en la guerra los reyes. ¿Amén? Eso es paréntesis. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó ya, perdón. Y sin discusión, dice alguna, el menor es bendecido ¿por qué? Por el mayor. ¿Quién es el mayor? Melquisedec en ese entonces. Y el menor era Abraham. Y aquí, ciertamente, refiriéndose a los sacerdotes, y aquí ciertamente dice, reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Recordemos que esta carta es para los hebreos. Por eso está hablando de todos estos temas. Sí. Nosotros el viernes, si es que Dios nos permite, vamos a hablar del tema del diezmo en más profundidad y del tema de la ofrenda para que usted quede claro con este tema. ¿Saben? Porque se ha mañoseado mucho, ¿cierto?, en las redes sociales y todos estos temas, que la iglesia tiene que saber esto. ¿Saben? Para que podamos llevar a cabo bien nuestras labores como cristianos. Porque aún estaba, dice, los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección, escuche, fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantare otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Recordemos entonces que estaban los levitas, que fueron llamados, ¿cierto?, de Aarón, y que cumplían el sacerdocio. Pero este sacerdocio era una sombra de lo que tenía que venir. ¿Por qué? Porque si ellos, con los sacrificios que hacían, hubieran eliminado o quitado el pecado, no había necesidad de que ni siquiera el Señor se hubiera hecho carne. Entonces esto era como una sombra, pero no bastaba, hermanos amados. Por eso es que cuando Juan vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita. Aquí los pecados solamente eran cubiertos. Amén. No sé si estoy hablando en inglés, estamos entendiendo. Amén, amén, amén. No, para que, si alguien no entiende, me levanta la mano y me dice. Aquí solamente los pecados eran cubiertos. ¿Se acuerda que hay una profecía que dice que la casa postrera será mayor que la primera? Amén. Está hablando de esto. Esta es la casa primera. Y la casa postrera somos nosotros. Amén. En Cristo. Amén. Esta es una sombra. Por eso que yo cuando digo, cuando se habla del Antiguo Testamento, hermanos amados, cuando los predicadores toman el Antiguo Testamento, ¿cierto?, y lo llevan a un comparativo con la iglesia, a veces hierran en ese contexto. Porque lo que está escrito es para que nosotros conozcamos, aprendamos. ¿Amén? Y lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. La realidad viene cuando viene Cristo. Sí, amén. ¿Qué es lo que es real? ¿Mi sombra que está allá o yo que estoy acá? ¿Qué es lo que es más real? ¿Mi sombra o yo? Usted es lo real. Si esto es sombra y después viene lo real, que es Cristo, lo más importante, no le estoy restando importancia al Antiguo Testamento porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, Para que no me malinterpreten. Por eso es que yo siempre he dicho que las cartas de los apóstoles son importantes para la iglesia. Porque aquí hay un pacto, pero este es otro pacto. amén. Por eso dice, mi sangre del nuevo pacto. Fíjese,
nuevo pacto. Entonces Dios hizo otro pacto porque este pacto fue erróneo. No, era una sombra. No es que fuera erróneo porque Dios es perfecto. Pero Dios, hermano, ordenó las cosas de tal manera que se reflejaran en este nuevo pacto. No es que Dios había fracasado o que fuera imperfecto. La imperfección era del hombre. Lo mismo que cuando decimos, ¿la ley es mala? No. ¿Quién es el malo? Que la quebraste. Nosotros somos los malos. Amén. El hombre. Si no, no fue la ley que falló. Porque la ley decía, haz esto y vivirás. Y el hombre siempre, como es pecador, por naturaleza, se inclina ¿a qué? A la desobediencia. Al que toma copete le dicen no tomes porque te va a venir al corte, le va a venir el hígado. ¿Y qué hace? Toma. Al que fuma le dicen, oye, no fumé tanto porque el pulmón. No. Yo conozco gente que murió con el pulmón blanquito y fumaba todos los días. Bueno. Entonces después llegan al Señor, llegan sin pulmón, sin riñón, sin hígado. ¿Por qué? Porque han incumplido desobedecido. Y le piden al Señor que le haga un hígado nuevo, que le haga un pulmón nuevo. Pero si ya Dios cuando naciste te dio los dos pulmones. Amén. ¿O no? Te dio todo tu cuerpo. Amén. Entonces llegan a Dios solamente para que los sane. Llegan con otra convicción. ¿Por qué? Porque tienen errado el concepto de la Escritura. Entonces, hermanos amados, lo que estábamos hablando, lo que es sombra se hizo realidad. Por eso decía que Jesús cumple todo. Jesús es el Cordero cuando muere, es el sacerdote cuando resucita, presenta la ofrenda, amén, y es el mismo Dios que la recibe. Luego dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo bajo ese sacerdocio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aquí hay una pregunta. Si la perfección hubiera sido por esto, por este sacerdocio, ¿qué necesidad había que se levantara otro? Eso es lo que pregunta el escritor. Entonces dice aquí, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también, ¿qué cosa? Cambio de ley. ¿Amén? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Amén? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino ¿de qué tribu? De la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero sí había una promesa. Vamos al capítulo 48 de Génesis, donde Jacob profetiza sobre sus hijos. 49, perdón, verso 10. A ver si alguien lo encuentra. Y me lo lee. ¿Génesis 10? No, Génesis 49, 10. Ah, 49. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene Manolito? Ya, póngase el pie y lo lee. Escuche, iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí hay una profecía. No se le ha quitado el cetro de Judá. ¿De qué tribu era Cristo? ¿De acuerdo a la carne? Judá. ¿Se cumplió o no? Sí, amén. Hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Silo significa descanso, reposo. Eso significa Silo. Descanso, reposo. ¿Y qué dijo el Señor? Venid a mí. ¿Todos qué? Los cansados. Y los trabajados que yo os haré. Descansar. Amén. Entonces, ¿quién era Silo? O sea, ¿quién era? Bien digo, ¿quién era Silo? El mismo Jesús. Y a él dice, se congregarán los pueblos. ¿Sí o no? Sí.
Los pueblos, no dice mi pueblo, los pueblos. Todos los días martes y los días sábados que hay un pueblo de Dios. En otros lugares los jueves, Amén. los miércoles. Y se congregan a este nombre. A Silo, a Jesús. Amén. Amén. Se cumple algo de Dios. Y estamos hablando de esta profecía muchos años antes que viniera Cristo. Y esto es lo que está hablando el escritor. No se habló de esto, ¿verdad? Porque el sacerdocio era levítico. Estos fueron llamados sacerdocios. Recuerden que Israel se componía de 12 tribus. Y una de las tribus era Leví, a la cual no se le dio tierra, sino que se dedicasen al sacerdocio, a la administración espiritual del pueblo. Ellos tenían la administración espiritual, porque cuando el Señor constituye a Israel como nación en la tierra de Canaán, Él le da leyes, les da mandamientos, le da preceptos. ¿Amén? Los ordena, le da una constitución, porque Dios es sabio, hermanos. Amén. Y estos eran los encargados de llevar a cabo la labor espiritual para el pueblo. Por eso que recibían los diezmos una vez al año, en una circunstancia, en otra cada 3 años. ¿Amén? Pero no era dinero, no era plata. Amén. Era el fruto de la tierra. ¿Amén? Así que cuando usted se va de esta iglesia, va a otra y el pastor le diga, tráeme el diezmo, te agarra un puñado de tierra, se lo echa entre sobres, o le echa una flor, o le echa no sé cualquier cosa. Porque el diezmo era el fruto de la tierra. No sé cuánto lo pasaron, lo transformaron, lo cambiaron en dinero. No. Yo todavía he estudiado la escritura y no encontré en ninguna parte. Entonces, hermanos amados, este sacerdocio levítico, como no cumplió su rol, porque también se corrompieron, Dios los desechó. Y Cristo, en la carne, fue el sacerdote más fiel para Dios. Amén. En la carne. Y fue más fiel que Moisés. Amén. Si Moisés fue fiel, Cristo fue más fiel. Amén. Amén. Porque cumplió toda la ley. Amén. Toda la ley. No hubo un punto de la ley, aunque ellos buscaran resquicios por una y otra vez. Le trajeron a la mujer, sorprendían adulterio, le hacían preguntas, lo buscaban por uno, por otro lado, no lo pudieron pillar. Amén. Por tanto, él era perfecto. Y por eso que él decía que este sacerdote nos convenía. Hecho más sublime que los cielos, en una parte. Entonces, porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando aquí al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, mire, esto está en Salmo 110. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Esto se abroga. ¡Pum! Y ¿por qué? Por causa de la debilidad y de la ineficiencia. Dios lo quitó. Amén. Pero dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por tanto, dice, como desechaste mi ley, yo te echo del sacerdocio. Los sacerdotes no cumplieron su labor. No así Cristo. Amén. Porque usted ve el ministerio de Cristo, está ahí predicando, está orando, está cumpliendo la labor que se le encomendó. Como hombre estoy hablando. Amén. Cristo hombre, Él está cumpliendo. Por eso que nosotros, si hay un ejemplo que nosotros debemos seguir, es a Cristo. No hay otro ejemplo. Amén. Si con alguien tenemos que compararnos y mirar, por eso que Pablo dice, ser imitadores de mí como yo De Cristo. Hermano, ahí está. Los ojos de la iglesia tienen que estar puestos no en un pastor, no en un hermano que sea elocuente. No. Los ojos de la iglesia tienen que estar puestos en Cristo. Amén. Imitar a Cristo. Amén. Amén. Entonces,
queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Y entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Mire cómo es el Señor. Hasta juró. Siendo Dios. Amén. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Por eso que en Jesús tenemos seguridad, ¿no? Amén. Porque Él no va a ser removido jamás. Amén. Tenemos el mejor sumo sacerdote, tenemos el mejor abogado, tenemos el mejor en todo. En todo, hermano. ¿Por qué no seguirlo? Si en Él tenemos la seguridad. Por eso que Pedro, con razón, por hermano, le dijo a los judíos, en ningún otro hay salvación. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Escuche, no es María, no es Padre Hurtado, no es Sor Teresa de los Andes, no es el Padre Pío, la otra cuenta el Expedito y toda esa basura que los hombres tratan de insertar en la mente y en el corazón de los hombres. Amén. Con engaño, con astucia. Solo Jesús puede salvar a los. Sí, Señor. Amén. Ahí está la importancia del bautismo, ¿se fijan? Ahí está la importancia. Por eso que digo, es penoso cuando la gente muere sin bautizarse, sin seguir a Cristo. Amén. Amén. Porque lamentablemente Dios los va a desconocer después. Así Sí, es. Señor. Y Dios va a conocer a sus hijos después, hermano. Amén. Ahora la pregunta, ¿es justo, no? Sí. ¿Es justo o no? Que Dios lo haga así. Porque muchos dicen, que a lo mejor Dios se va a arrepentir a los hermanos. No, es que ya Él hizo el sacrificio, hermano. El sacrificio es costoso. Nosotros lo miramos a huevo, dice, el sacrificio en la cruz, porque no escudriñamos la Escritura. Así es. Y lo tomamos esto como una religión, como un pasatiempo, como un centro madre, un club deportivo. Yo me voy, bórrame, pastor, ya no vengo más al culto. Ya no sigo más al Señor, no camino más. Hermano, eso usted no ha entendido lo que es la fe. Usted no ha entendido nada entonces. Claro, un hermano se da al mundo y lo dice a veces muy risoriamente, es que me descarrié. Estoy descarriado. Hermano, en la iglesia no existe lo descarriado. Usted puede caerse, pero tiene la opción de levantarse. Pero si usted se pasa para los equipos, se pasa al bando contrario, no le doy la vuelta. No le doy la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo que usted lo tome detenido el enemigo a que usted se pase al bando enemigo. ¿Me entiende? Usted fue militar. Usted sabe. Amén. Y todo esto es fácil de entender. Pues siempre digo, no es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Por eso que Pedro dice que el perro vuelve, ¿dónde? Al vómito. Al vómito. Y la puerca lavada al fango. Porque le gusta al chanchito revolcarse. A la gente, hay gente que le gusta el mundo. Es verdad, Señor. Le agrada la mundanalidad. Goza. Sí, amén. Goza con eso. Nosotros debemos despreciar esa situación. Cuando conocemos nosotros el sacrificio de Cristo, hermano, lo que va. ¿Usted sabe cuánto le costó al Señor? ¿Alguien me puede mencionar o darme un ejemplo? ¿Que cómo lo entiende? ¿Sacrificio? ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, ese sacrificio. Pero ha dimensionado. Muchos comparan el amor de Dios con el amor de madre. Yo siempre pongo este ejemplo. Pero el amor de madre no se compara al amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la mamá va a morir por sus propios hijos. No va a morir por el hijo del vecino. ¿Cierto? No lo va a hacer. Si yo fuera mamá, no lo hago. Muero por mis hijos. O como padre, yo muero por mis hijos. No voy a morir por el hijo del otro. Pero Dios
Jesucristo murió. Por eso que se reían de él, por eso que le tiró el escupo en la cara, por eso que le pegó el combo ahí cuando lo estaban juiciando injustamente, Sí, señor. por todos aquellos, murió. Amén. ¿Usted hubiera muerto por alguien que le tiró un escupo en la cara? Porque tirar un escupo en la cara es un desprecio. Amén. ¿Usted hubiera muerto? No. Yo tampoco. Y eso es lo que viene diciendo. Este Melquisedec, este sumo sacerdote, hermanos amados, el cual nosotros tenemos, y que hizo el sacrificio, como el cordero. Si usted analiza, se pone a pensar un poco la magnitud del sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros cuando decimos, la paga del pecado es muerte, y lo tomamos así como muerte. Nosotros vemos que alguien muere, ¿cierto? Se mete en el cajón, al otro día se va a enterrar, ¿cierto? Las lágrimas, a los meses ya empiezan a olvidarse, a los años, porque la escritura es clara, su memoria después te lo olvido. Sí, amén. Amén. No te voy a olvidar jamás, viejito. Como los 3 meses tiene otro más. Tiene el reemplazo. ¿O no? Amén. Pues sí, así es la cosa. Porque nuestra naturaleza es así. Pero el Señor, hermanos amados, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros es de gran. Él era Dios. No tenía por qué hacerlo. Si Dios no necesita de mí, ¿usted cree que Dios necesita de usted? ¿Ah? ¿Quién necesita de Dios? Nosotros. Amén. Amén. Nosotros necesitamos. Entonces, hermano, tenemos que, a través de estudiar la Escritura, por eso es que es bueno estudiar la Escritura. Yo le decía, no sé si a quién le decía, porque ya converso con tanta gente, que es bueno exponer la Escritura, exponer la palabra. Porque así la gente entiende mucho más que un mensaje hacia el aire. Porque la gente va entendiendo. Y esta carta del apóstol Pablo para mí es muy clara. ¿Eh? Luego dice, ¿dónde vamos? Perdón. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden que dice el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este pacto no es mayor que el pacto que tenemos con nosotros. O sea, vea la gravedad que tiene cuando usted toma el nombre y vuelve para atrás. Amén. Cuando usted toma el nombre, en el capítulo anterior, verso 6, ahí lo dice. Cuando usted toma el nombre y después vuelve para atrás, vuelve a lo mismo que hacía antes. Usted está pisoteando la sangre de Cristo. La está tomando como inmunda. ¿Ahí usted no? Cuando usted toma el nombre, las aguas, Dios lo perdona. No hay problema. Pero cuando usted vuelve atrás, usted está tomando como inmunda la sangre. No le toma el valor que tiene. Si usted me regala algo, hermano, con alto corazón, hermano Carlos, Carlos Vera, me regala algo, pero y le salió del alma. Llamo una bicicleta. ¿Ya? Y un día me va a ir a mi casa y usted ve la bicicleta oxidada amontonada. ¿Cómo se siente? Pero si me viera todos los días, yo lo voy a visitar con la bicicleta, bien limpiecita, impecable, cierto, brillosita. ¿Cómo se siente? ¿Cómo hemos cuidado el regalo que Dios nos dio? Porque la vida eterna es un regalo. Sí. Cualquier cosa. La salvación es un regalo. Por eso dice, el don de Dios. Regalo de Dios. Entonces, y los otros sacerdotes, escuche, llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? A que por la muerte no podían continuar. ¿Ve? Pero este otro no muere. Entonces, comparemos a Jesús con los levitas. Estos morían. Este no. Es eterno. Sí, amén. Amén. Y aún más, de la vida dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. La puso por sí mismo. Sí, amén. Él la puso. Luego dice,
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. De hecho, los levitas hoy día no existen. No está la tribu de Leví. Fue dispersado, ¿cierto? El pueblo de Israel, la diáspora, y hoy día no existe. Están, tengo entendido ahí, porque están buscando, ¿cierto?, la línea genealógica del sacerdocio levítico porque quieren restablecerla. Y de hecho, aún cuando Cristo vino, no estaban los levitas. Porque esos no eran los verdaderos sacerdotes, ya no estaban. Creo que antes de Malaquías ya no existían. Porque Dios cuando dice algo, hermano, no lo dice, no. Lo cumple. ¿Amén? Entonces dice, por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la garantía que tenemos como hijos, hermano, y tenemos que aprovechar. Amén. Y cuando hemos caído inconscientemente, ¿verdad? Hay uno que está mediando. Gracias, Señor. Hay uno que está mediando. Amén. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Ves? ¿Ves que Jesús es Dios? Amén. No hay más. No Amén. es una segunda persona. La Trinidad la inventaron los romanos. ¿Amén? Con Constantino y todos sus secuaces. Vamos concluyendo ya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire, santo, uno. Los otros eran santos, ¿no? Los otros eran santos. Los levitas. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era Jesús. Los otros no cumplían estas cualidades. Amén. No las cumplían. Pero nuestro sacerdote sí las cumplía y las cumple. Amén. Más sublime que los cielos. Porque no tiene, escuche, necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo ve a Juan a Jesús? Apocalipsis, capítulo 1, ¿cómo lo ve? Dice que ve en el cielo un trono y a uno sentado. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Y por qué estaba sentado? Estos no se sentaban, porque estaban constantemente haciendo sacrificios, no podían sentarse. Amén. No había silla para ellos. Pero Jesús hizo un puro sacrificio, ¿viste? Amén. Contra todos los millares de sacrificios, un puro sacrificio. ¿Por qué? Porque no ofreció un cordero, se ofreció a sí mismo. Y esto es lo maravilloso. Se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirle a usted, hermano, a usted, hermana, y darle la salvación eterna. Gracias, Ese es Señor. el propósito, hermano amado. Amén. Por eso que Pedro dice, arrepentíos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse, porque Dios quiere perdonarle, Dios quiere salvarle, ese es el propósito de Dios, salvar a la criatura. Amén. ¿Cuántos fueron? 3.000. Luego 5.000. Amén. Y así fue creciendo la iglesia. Usted que tomó el nombre, yo que tomé el nombre. Debemos entender que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero debemos vivir como salvos. Amén. No vivamos a nuestra manera. Ayúdanos, Señor Jesús. No vivamos, no hagamos lo que nosotros queramos. Obedezcamos, vivamos. ¿Cómo se conoce el que es salvo? Porque llega una vida salva. Amén. ¿Sí? Por eso cuando usted mira a Cristo, se da cuenta, hermanos amados. ¿Quién era él? Aunque muchos no quisieron. ¿Qué dijo el centurión este que está bajo la cruz? Verdaderamente. Este hombre era Hijo de y otro le dice, vos este era justo.
que hablen así de nosotros, es donde tenemos que llegar. Ayúdanos, Señor. Que el vecino nos diga que somos canutos. Que diga que realmente somos cristianos. Amén. 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 Mi hermano el día sábado decía, renunciando, ¿cómo? A la impiedad. A la impiedad Y a los deseos y a los deseos mundanos. Vivamos en esta vida justa sobria, y piadosa. Y piadosa, piadosa, justa, sobria y piadosa. sobria y piadosa. Renuncie a la impiedad, hermano. Ayúdanos, Señor. Renuncie. Y empecemos a vivir en la santidad de Dios. Amén. Él siempre va a estar lleno. ¿Sabe por qué? Pleno para ayudarnos. Sí. Porque aparte de hacerlo salvo, con esto concluyo, le dio su Espíritu. Amén. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda. Amén. Es verdad. A los que no han llegado, el Espíritu Santo lo está convenciendo de justicia y de justicia. Amén. Está tratando con ustedes. Amén. Está tratando ahí en su mente, en su corazón. Y con muchos todavía. Y ojalá pueda entrar. Amigo Iván. Y cuando entre con ropa y todo. Sin mirar para atrás. Amén. Porque Jesús dijo que ninguno que se toma el arado y mira para atrás es apto para el reino de los cielos. Por eso, amigo Carlos, amigo César, esto es para valientes. Amén. Los cobardes no entrarán. Si usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros que están en la fila para ir al lago de fuego son los cobardes. ¿Amén? Esto es para valientes. Amén. Si usted es cobarde, diga al Señor, dame la valentía. Ayúdanos. Ayúdame. Como dijo un hombre, ¿puedes creer? Le dijo el Señor. Y fue honesto y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Póngase en pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta su palabra. Amén. Amén. Señor Jesucristo, amado Dios, te damos gracias por tu palabra bendita en esta hora. Amén. Gracias, Señor, porque nos haces entender lo glorioso de tu evangelio, lo maravilloso de tu sacrificio, Señor. Aunque nosotros no siendo dignos, Señor, Amén. tú te fijaste en nuestra vida. Ayúdanos a llegar hasta el final. Porque ciertamente tenemos luchas, Señor amado. Tenemos dificultades. Muchas veces nos rodean las aflicciones, Señor amado. Pero ayúdanos a entender y a comprender a este Evangelio Santo, Señor amado. Y llevar a cabo, Señor, la labor que tú nos has encomendado. Ayuda a cada uno de mis hermanos que ha venido en esta noche, Señor amado, con un corazón dispuesto, con un corazón, aleluya, puesto delante de ti, Señor amado. Ayúdales a vencer, Señor amado, toda obra, toda hueste del enemigo. A mi amigo Iván, Señor amado, que ha pasado un proceso difícil con su salud. Y a todos aquellos, Señor, los cuales tú has llamado a este Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Amén. Pero contigo, Señor, somos más que vencedores. Amén. Ahora, Señor, nos retiramos a nuestro hogar, meditando tu palabra, Amén. Ayúdanos. con el deseo y el anhelo de volver. Si usted no viene antes, Señor, los días posteriores, Señor amado, volver a su casa, Señor, a escuchar nuevamente su palabra. Amén. Danos entendimiento y danos sabiduría. Ayuda a mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Señor, a aquellos que están pasando momentos de prueba y dificultad, bendíceles también a ellos. Bendice a nuestros pastores, Señor amado, a nuestros enseñadores, a los que están por delante. Que ellos lleven a cabo tu labor, Señor amado, con honestidad, con sencillez de corazón. Amén. Ahora te pedimos tu bendición, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Dios sea bendecida, Amén. en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Toda la honra y la gloria sea el nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Despídase de su hermano. Deseale bendición y nos vemos el sábado. Amén. El sábado tenemos cena. Amén. Amén. El sábado tenemos cena. Volvimos a casa. Agradecemos al Señor por la labor que se realizó. Así que el sábado nos sentamos a la mesa. Dios le bendiga. Despídase de su hermano.